Vamos a continuar con la serie, como hemos estado 2 semanas que hemos hecho un pequeño paréntesis de la serie, pero hoy la vamos a retomar. La vamos a retomar por el capítulo 4. Vamos a leer los 6 primeros versículos del capítulo 4, de la primera epístola de Juan. Como sabéis, la serie La comunión nacida del amor, la hemos titulado. Bien, vamos a leer estos 6 primeros versículos del capítulo 4, que son los que corresponden al tema de hoy. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, puedes poner la diapositiva. Bien, la verdad es que hemos titulado, como bien ha dicho María José, el tema de hoy, probando los espíritus. Como veis, no he sido original, no ha hecho falta que sea original, porque el propio apóstol Juan nos lo da, el título este, probad los espíritus. Pero bueno, tampoco me ha hecho falta ser original, porque ya de por sí este título, que suena así un poco tétrico, ¿no? Un poco tenebroso, pues ya despierta nuestro interés, ¿no? Despierta nuestra curiosidad, probar los espíritus. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de probar los espíritus? ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan, ¿no? ¿Por qué este título? Bien, pues en primer lugar, lo que tenemos que ver, vamos a ir un poquito hacia detrás. Bien, pásame la diapositiva porque así avanzamos. Bien, ¿os acordáis de cuando empezamos la serie La comunión nacida del amor? Dimos la introducción en base al título que dimos de La comunión nacida del amor. Luego vimos la base de esa comunión, es decir, de mi relación con Dios, que era andar en luz y obedecer sus mandamientos. Esto es la base. Si queremos tener una relación, una comunión con Dios, si no andamos en su luz y no obedecemos sus mandamientos, es imposible tener comunión con el Señor. Luego hablamos de los enemigos de la comunión, que pues ya sabemos lo que no hay que hacer. Seguir en el mundo, seguir las tendencias de este mundo y el espíritu del anticristo, que ya nos explicó Ramón en el capítulo 2 lo que era, y que hoy vamos a ver también un poco de esto. Y ahora estamos en esta tercera división que tiene que ver con características de la comunión. ¿Qué es una característica? Una característica es una cualidad, es una capacidad que brota de lo que yo soy o de donde estoy. En este caso, pues brotan capacidades o brotan cualidades de mi relación con Dios, de mi comunión con Dios. ¿Qué brota? Pues una vida pura. Brota de mi vida eso. ¿Qué brota más? Pues que puedo practicar la justicia que Dios ha imputado en mi persona, en mi espíritu. Puedo practicar la justicia. ¿Qué brota más? ¿Qué capacidad me ha dado el Señor más? Pues que puedo vivir el amor en verdad y en obra. ¿No es así, Antonio? Puedo vivir el amor en verdad y en obra. Y hoy toca otra capacidad, otra cualidad, comprobar los espíritus. Uy, qué cosa más rara. ¿Esto qué es? ¿Para qué me sirve comprobar los espíritus? Pues bueno, pues esto es una capacidad, es una cualidad. Y es un discernimiento y un conocimiento que debemos de tener. O sea, no podemos ser ignorantes en cuanto a esto. Ahora vamos a explicar lo que significa todo esto, ¿no? Pero el apóstol nos dice que esta es una cualidad nuestra, que no podemos basarnos en que no, es que no lo sabía, es que soy ignorante en esto. No. Podemos hacerlo, podemos probar, podemos comprobar, como dice el apóstol Juan, los espíritus. Porque no siempre los espíritus se van a presentar como presentamos el de la diapositiva, ¿no? Así con una imagen fantasmagórica, ni echando espuma por la boca, ni blasfemando, no.
No siempre van a ser así ese tipo de espíritus. Pueden ser espíritus que se presentan como ángel de luz, y que nos pueden, como vamos a ver, engañar. Ahora, lo que sí queremos tener en cuenta que esto es, pues eso, un discernimiento, una capacidad nuestra y una responsabilidad también. No nos vale el hecho de decir que no sabía, yo no lo sé, yo tal, no. El Señor nos permite, nos da esta cualidad para saber diferenciar entre unos y otros. Y es una responsabilidad por parte de todos, sobre todo por parte de los líderes de la congregación, que tienen que estar atentos a todo esto. Y lo que vamos a ver esta mañana es el por qué. ¿Por qué debemos de comprobar espíritus? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo vamos a hacer dividiendo este tema de hoy, estos 6 versículos, en 3 puntos. El primer punto, ya lo tenemos aquí delante, es una lucha espiritual. Lo hemos enunciado como una lucha espiritual. Dice el apóstol Juan: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y ahora lo que tenemos que averiguar rápidamente es esa palabra espíritu. ¿Qué significa? ¿Qué es eso de espíritu? Bien, yo sinceramente creo que el ser humano es una dicotomía. O sea, tenemos 2 partes. Una parte material, o sea, una parte física, sí, material, corpórea, y una parte espiritual. Hay algunos comentaristas y algunos otros creyentes que piensan que el ser humano se compone de 3 partes, de cuerpo, alma y espíritu. Yo sinceramente creo que somos 2 partes, porque vemos el texto de la creación y claramente se ve que el Señor pues nos forma de algo físico, como es el barro, la materia, el cuerpo, y luego sopla en nosotros aliento de vida, que es el espíritu. Y ahí podemos englobar todo lo demás. El corazón, la mente, el alma, todo lo demás forma parte de esa parte espiritual. Podemos decir que la parte espiritual es la esencia del ser humano. O sea, todos tenemos un espíritu, todos nosotros. Y ahí reside la esencia nuestra, es decir, el ser, el sentir, el pensar. Todo se concentra en mi espíritu. O sea, lo que es mi espíritu soy yo como persona. Luego el cuerpo pues es el instrumento, ¿no?, que va a ejecutar todo lo que yo quiero que se haga, ¿no?, que viene de mi interior, de mi espíritu, que como digo, pues ahí englobamos todo: mente, corazón, alma, todo, absolutamente. O sea que el apóstol Juan, cuando habla del espíritu, está hablando de eso, sencillamente de la persona. Comprobar las personas, comprobar el sentir interior de cada persona, si son realmente lo que dicen ser, si son realmente lo que son. Ahora, evidentemente, estos espíritus se pueden ver influidos o sometidos por algo más, por otros espíritus. De hecho, el mismo apóstol Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 19, que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Es decir, que hay un poder de influencia, que puede haber un sometimiento de otros espíritus a nuestro espíritu. Esto está claro. Y como creyentes se nos ha advertido de esta realidad. El maligno es una realidad, eso no se puede negar, nadie lo puede negar. Si se niega, actuamos bajo la ignorancia. Ahora, lo bueno sería que, al igual que se reconoce que existe Satanás, pues también se reconociera la otra parte, ¿no?, de la moneda, que Dios también existe, que Dios también está, y que hay una obra en Él para ti. Pero está claro que Satanás existe. Hay centros de cultos hoy en día a Satanás, y la gente pues hace ritos, hace de todo para invocar a Satanás. Esto es así y lo sabemos. Así que puede influenciar ese espíritu al espíritu del hombre. Y como creyentes se nos ha advertido de esto. El apóstol Pablo nos advierte en el texto de Efesios, donde se nos dice que nuestra lucha va mucho más allá de lo que es una lucha meramente humana, trasciende mucho más allá a lo humano, es una batalla espiritual. Se nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino ¿contra qué? Contra los gobernadores de las tinieblas,
de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Y estos son todo ese ejército de ángeles caídos que junto con Satanás se rebelaron contra Dios. Los evangelios nos hablan de ellos, nos hablan como espíritus inmundos o como demonios, y que están ahí, están como veíamos en la diapositiva, entre nosotros, tras nosotros, esperando la oportunidad para dañar a la persona, para dañar a la iglesia, para romper esa integridad que hay en la iglesia. Por eso nuestro siguiente punto va a ser que nadie os engañe, que nadie os engañe, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, los falsos profetas pues son esos falsos maestros que en ese momento concreto de la historia, en el primer siglo, digamos, de la historia, pues querían aprovecharse de ese vacío que había todavía en la iglesia. Las escrituras no estaban todavía conjuntadas, no estaba el compendio de todos los libros, habían muchas ideas de aquí, de allá, habían doctrinas que sí, que muchas iglesias las tenían, otras no, y en ese momento había muchos falsos maestros que querían introducir y añadir cosas a las iglesias con un daño muy importante. Era un momento crítico del cristianismo. Además, pues, ¿os acordáis que también hablamos de toda la tribulación que estaba sufriendo el cristianismo en esa época? O sea, que era un momento pues delicado, un momento débil, en que la iglesia estaba surgiendo, era niña todavía. Y muchos se querían aprovechar de esto, se metían en las iglesias, los judaizantes, con sus ideas, con sus cosas. Y el apóstol Juan lo sabe, el apóstol Juan estaba pendiente porque el Señor le encarga esta labor a él, ¿no? Como vimos en la introducción, de que él fuera el que remendara todos esos agujeros que se intentaban hacer al Evangelio. ¿Os acordáis de esto, no? Entonces, estos falsos profetas, ¿qué profetizaban? ¿Qué significa la palabra profecía? La Biblia nos habla de la palabra profecía como algo muy sencillo, muy claro y muy fácil de entender. La palabra profecía es simplemente enseñanza, enseñar, instruir la palabra. Primera de Corintios 14:3 dice, el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, profetizar significa enseñar, no significa ver el futuro o interpretar el Apocalipsis. Claro, los profetas sí que tenían un mensaje escatológico en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque su punto a donde llegar no era otro que el Mesías, era Cristo. Entonces, claro, su mensaje siempre, la profecía del Antiguo Testamento, va dirigido hacia ahí, al margen de que en algún momento profetizaran para el momento contemporáneo y actual de la historia del pueblo de Israel. Pero siempre su profecía va dirigida a enseñar a Cristo. La Biblia siempre que nos habla de profetizar, lo enmarca dentro de esa enseñanza. Una enseñanza dirigida a Cristo. Y esto el libro de Apocalipsis lo dice muy claro, en el capítulo 19, versículo 5 creo que es, si no me equivoco. No, versículo 10, perdón. Donde dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Profecía es enseñar a Cristo. Y punto. Todo lo demás son historias baratas. O sea, todo lo demás que se interprete como profetizar, no. Porque es simplemente describir la persona, la obra, la enseñanza del Señor Jesucristo. Y bueno, pues Satanás es muy sutil, muy astuto, sabe que en este momento delicado de la Iglesia, pues se podía hacer daño con todos estos falsos maestros, porque todavía la Iglesia, como digo, era muy niña. Y aprovechaba para introducir a personajes dentro de las iglesias con ideas dispares, hablaban mucho más que de lo que las propias escrituras decían. Pero no solamente eso, no solamente se trata de una herejía clara, no solamente es que podemos ver a uno entrando por ahí diciendo que Jesús no es Dios, no, sino el hecho de entrar con actitudes y tendencias del mundo a la iglesia, el hecho de diluir el Evangelio, ya puede ser algo muy dañino, muy peligroso, de ver lo malo como no tan malo, lo que el Señor no quiere que hagamos como algo que bueno, que tal, o como lo bueno como que no es tan bueno. O sea, todo eso, de una forma muy sutil, nos puede hacer mucho daño. Y ya no estoy hablando del primer siglo de la Iglesia, estoy hablando de ahora, del siglo XXI. Cualquiera que entre por ahí, con tendencias, con cositas, que diluyen el Evangelio, que crean un sucedáneo de la palabra,
nos puede hacer mucho daño. No podemos creer a cualquier persona que entre con una Biblia bajo el brazo, por muy grande que sea, o una persona que diga que viene de Miami y que canta alabanzas como Los Ángeles. Bueno, pues muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puede ser más peligroso que una serpiente de cascabel, y aquí hemos conocido alguno. Ahora, ¿cómo se puede discernir quién tiene ese espíritu de Dios? Porque el apóstol Juan dice, comprobar los espíritus. Tenemos la capacidad, no lo olvidemos, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos el discernimiento para hacerlo. ¿Cómo lo podemos saber? El apóstol nos lo está diciendo tranquilamente, ya lo hemos dicho anteriormente. La persona que vive una relación íntima con el Señor y personal, anda en su luz, obedece sus mandamientos y luego en su vida se ve una pureza de vida, una vida de justicia, una vida de amor que no solamente es de labios, sino de verdad. Es decir, un amor real que vemos en el capítulo 3, versículos 23 y 24, donde ama al hermano y permanece en Dios. Y eso se ve. Ahora, claro, eso no se ve en 2 semanas. Eso hay que ver el tiempo. Yo planto una higuera y los higos aparecen, pues no sé cuándo aparecerán. Mira, en este sentido yo tengo un limonero, un naranjero y un nisperero allí plantados en la terraza. Los planté cuando me fui a vivir al piso, hace 18 años. El limonero sé que es un limonero porque hace 12 o 13 años me empezó a dar limones. Sé que es un limonero. El naranjero sé que es un naranjero porque hace 2 o 3 años que me dio naranjas. Después de 18. El níspero no sé lo que es. No ha dado níspero ni uno. Me imagino que es un níspero por las hojas. Y porque es muy bonito, ¡oh, qué bonito! Pero no sé, ¿será un níspero borde? Puede ser. No sé si es un níspero, no ha dado nísperos. Eso necesita su tiempo. Eso hay que verlo. Necesita su fruto. Comprobar los espíritus, nos dice el apóstol Juan. Evidentemente, claro, el apóstol Juan nos dice, ¿no? Pues en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, evidentemente, porque esa confesión conlleva una vida práctica, una vida en la práctica, y se ve pues todo lo que hemos enunciado anteriormente. Juan se enfrenta directamente con el gnosticismo, ya lo hemos visto en la serie, algunos de los hermanos nos lo han comentado. Se enfrenta directamente con Cerinto, que era un falso maestro, que decía que el Jesús divino descendió al Jesús humano en su bautismo, y luego decía que el Jesús divino ascendió antes de ser crucificado. Bien, pues esta es la lucha, y esta es una de las luchas que el apóstol Juan llevaba con todos estos individuos que se querían en meter en las iglesias. Los falsos maestros van a negar la persona de Jesús, como lo negaban en aquel entonces, y lo niegan ahora, pero no de una forma a lo mejor tan directa. Hoy en día no se niega a Jesús tan directamente, se niega de muchas maneras y no es necesario pegar ese palo, ¿no? Para que ya decir, uy, cuidado con este, no. Lo hacen de una forma muy sutil, quizás incluso hasta elogian al Señor Jesús. Lo ven como un gran personaje, como un gran maestro, como un gran profeta. ¡Qué maravilla de hombre! Y existió, claro que existió Jesús, bueno, claro. Pero no lo reconocen como Dios. No es su Salvador. Esa es una de las formas de anular a Dios, de anular a Jesús, de descalificarlo, de neutralizarlo. Otros lo ven pues como algo bueno, bien, tú crees en Jesús, perfecto. Si eso es bueno, que creas en algo. Eso está muy bien. Tú, mientras no hagas daño a nadie, tal, tú crees en Jesús, claro. Ese Jesús, eso es un Jesús bueno. Es una forma de neutralizar a Jesús, de quitarle lo que Él es. Y hoy esta idea se extiende en muchos círculos de nuestra sociedad. Juan enseña que Jesús es Dios y que Él vino como ser humano. Fijaos, dice, Jesucristo ha venido en carne. El verbo en griego ha venido y la palabra carne significa que Jesús era Jesús incluso cuando Juan estaba escribiendo esto. 60 años aproximadamente después de su muerte.
y que ese Jesús es hoy en día también el Dios hombre. No ha dejado de ser el Dios hombre. Empezó a ser desde la eternidad y será hasta la eternidad. Toda la cruz tiene su sentido y su significado porque Jesús de Nazaret era quien decía ser el Dios humanado. Y cuando estemos en el cielo lo veremos tal y como Él es, como dicen las Escrituras, porque Él murió, resucitó y tiene un cuerpo glorificado, como lo tendremos tú y yo. Gloria a Dios. Y podremos verlo tal y como Él es. El Dios hombre, un Dios que también es hombre, que se identificó por nosotros por completo en la cruz del Calvario. Y esto el profeta Isaías lo deja muy claro. Hay muchos textos que lo dejan claro, pero uno de los más conocidos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño nace, pero ¿el hijo qué es? Dado. El hijo es dado desde siempre, desde el principio de los principios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Quien niega esto, dice el apóstol Juan, tiene el espíritu del anticristo. Esta es la tercera vez que se menciona el espíritu del anticristo en la epístola. Ya lo vimos, como Ramón nos explicó lo que significa todo esto. Anti puede significar dos cosas: ir en contra de o en vez de, es decir, una imitación. El mismo Señor Jesús ya nos habla claramente de esto en Mateo 24:5. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, se intenta imitar a Cristo para falsear su identidad. ¿Por qué? Porque se va en contra de Él. Esto es el mismo Señor Jesús quien nos lo dice. Es decir, se finge ser el Cristo para falsearlo e ir en contra, ocupar esa posición para ir en contra de Él. Mirad, el capítulo 13 nos habla muy claro. El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta muy bien a las dos bestias del final de los tiempos. Una que va a ser la bestia que va a representar ese gran líder político que vendrá, un anticristo que va a gobernar el mundo, y la otra que se hace llamar un falso profeta. Este personaje o esta figura va a hacer eso, va a imitar a Cristo, a Jesús, con el fin de falsearlo, siempre yendo en contra de él. Y evidentemente estas dos figuras pues nos hablan y cumplen muy bien toda la enseñanza del anticristo que se recoge en la palabra de Dios. Y en la actualidad, queridos, ya estamos observando signos de este tipo. Todo se está globalizando, parece que cada vez se exige más que haya una persona ahí visible que controle, que gobierne, que todos estemos bajo él. Esto cada vez se está viendo más claro. El apóstol Juan nos dice, ahora ya está en el mundo. Vale, ¿en qué sentido dice esto? Bueno, en el sentido de que si decimos que el espíritu del anticristo es el espíritu que va en contra de Dios, o sea, que va en contra de Cristo, pues evidentemente este espíritu, esta esencia, pues ya se está viendo en nuestros días, está presente con nosotros hoy. Se intenta falsear, se intenta hacer una imitación de Cristo y se encuentra, lo podemos encontrar en nuestra sociedad tranquilamente. Mirad, al diablo no le importa que tú creas en Jesús, no le importa que tú ames a Jesús, siempre que este Jesús esté por detrás de un ejército de vírgenes. No le importa. Al diablo no le importa que tú ames a Jesús, siempre que ese Jesús sea un Jesús que tú te has creado para tus propias apetencias, siempre que sea un Jesús sucedáneo, porque este es el Jesús falso, este es el Jesús inventado y por lo tanto no te puede salvar. Al diablo esto no le importa, está perfecto. Cree en Jesús, cree en ese, entre comillas, Jesús. A esto él le va de perillas. Pero evidentemente Juan enfatiza que no se engañen, ni tan solo nosotros mismos a veces nos queremos engañar. Ya nos advierte la palabra, que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Y hasta de nosotros mismos tenemos que tener cuidado, que esto es fuerte, ¿eh? Pero hasta ahí tenemos que confiar en el Señor y dejar que Él sea el que nos instruya, el que nos enseñe por medio de la palabra. Tercer punto. La victoria está en nosotros.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Claro, es que estos creyentes eran listos, ¿eh? Tenían mucha inteligencia. Y vencen porque eran muy listos. ¿Es esto así? No es así. No es así. No es porque fueran listos, evidentemente. Los vencisteis porque el que está en vosotros es superior al que está en el mundo. No fue nada que tuvieran esos cristianos como para vencer al mundo, sino el que moraba en ellos. Cristo, el creyente tiene el recurso más potente, más poderoso, más vital que se puede encontrar. Y es que Cristo mora en nosotros, su Espíritu mora en nosotros. El Señor Jesús nos dice en su ministerio, en el mundo pasaréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Yo he vencido al mundo y esta es la victoria que nos hace capaces a nosotros vencer. Esa es nuestra victoria. Que Cristo ha vencido por nosotros, que Cristo nos da su victoria, que Cristo mora en nosotros. Por tanto, el que está en nosotros es superior a todo lo que pueda haber en este mundo. Da igual que aparezcan, da lo mismo. El Señor es mayor. Es superior a todo eso. A veces nos turbamos porque aparecen espíritus, y ya no solamente espíritus demoníacos, no, sino espíritus en forma de guerras, espíritus en forma de catástrofes, de volcanes, en Palma, de pandemias. Tranquilos. El Señor, tenemos la victoria en Él. Y la victoria que el Señor Jesús nos da trasciende mucho más a como nosotros nos podamos encontrar aquí en la tierra. Es decir, nuestra victoria no va a depender de que el Señor nos libre de un volcán o de que el Señor nos libre de una guerra. Entendamos esto, seamos conscientes de esto. Nuestra victoria va mucho más allá de esto. Trasciende mucho más a lo que es este mundo. En el momento de aceptar e invitar a Cristo, a nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, a ocupar nuestro corazón. Esto es grandioso, esto es algo tremendo. El Dios creador, el Dios omnipotente, viene a morar en mí. ¿Y esto qué implica? ¿Qué significa? Que no hay ninguna razón para el temor. No hay ninguna razón para temer absolutamente nada, porque la victoria la tenemos garantizada, la tenemos asegurada. Los habéis vencido. No es una ilusión, no es algo ficticio. No, es algo real. Los habéis vencido. Tenemos la capacidad, tenemos el poder, tenemos la seguridad, tenemos la confianza en Cristo de que somos más que vencedores. Ante todo, ante cualquier espíritu, ante cualquier situación que nos podamos encontrar en este mundo. Y esto es importante que el apóstol Juan lo diga en ese momento crítico en el que el cristianismo estaba viviendo, porque están pasándolo mal los cristianos. Pues también hoy lo pasamos muchas veces mal, ¿no? Y es necesario tener en cuenta estas palabras y lo que el Señor nos dice en cuanto a todo esto. Es necesario recordar todo esto. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Claro, los falsos maestros son populares porque dicen lo que la gente quiere oír. Es un poco como los falsos profetas del Antiguo Testamento. Claro, cuando dices a la gente lo que quiere escuchar, pues eres muy bueno, eres muy popular. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio con todas sus verdades, un Evangelio de arrepentimiento, de perdón. Y hay que decir a la gente que tiene que acercarse a Dios, que tiene que pedirle perdón, que están haciendo mal las cosas delante de Dios. Eso no es popular, pero hay que hacerlo porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Y aquel que quiere buscar a Dios de verdad lo va a encontrar. La palabra de Dios es como un medidor Geiser. ¿Sabéis lo que es un medidor Geiser? No, yo tampoco lo sabía. Un medidor Geiser es el aparato que localiza el uranio en la tierra, en las rocas. Pues la palabra de Dios hace lo mismo. La palabra de Dios, si el que quiere buscar a Dios, la palabra lo va a encontrar. Va a ir tras él, va a abrir su puerta, lo va a encontrar. Y
ya para terminar y para concluir, deciros que no solamente está en peligro y en riesgo la integridad de la Iglesia, que a veces está, ¿no? No solo por herejía, sino por lo que decía antes, por actitudes, por tendencias que entran por esa puerta y que pueden un poco diluir lo que es la esencia y la verdad del Evangelio, sino que nuestra propia vida también muchas veces pues está en peligro, nuestra integridad como personas, como cristianos, sobre todo cuando uno mira a su alrededor, se encuentra con tanto mal alrededor, con tantos fantasmas de estos que hemos visto en la diapositiva, ¿no? Con ese éxito aparentemente del mal, especialmente en el tiempo que vivimos. Y quizás pensemos que el enemigo tiene un gran poder, que todo está bajo su control. Pero no es así, no es así. Confiad, yo he vencido al mundo. No hay nada ni nadie con más poder, con más grandeza que nuestro Dios. Dios es más grande que cualquier poder del enemigo, que cualquier espíritu, que cualquier situación que se pueda presentar en esta vida. La victoria está asegurada y es una victoria eterna. No es una victoria que me libra de la tumba, es una victoria eterna que va mucho más allá de la muerte física. Fijaos, Dios es tan incomparablemente superior que no hay competición posible. Por mucho espíritu, por mucho fantasma, por mucho que veamos, no hay competición posible. Dios es tan grande que no hay posibilidad de un enfrentamiento. Ahora, es ahí donde nuestra fe debe de actuar, donde tenemos que ser conscientes de la grandeza de Dios, en esas horas oscuras que muchas veces tenemos en la vida, en esas horas de desesperación, de angustia. Debemos de depositar nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios, porque el que mora en nosotros nos ha hecho vencedores, porque es superior a todo lo que se nos puede presentar delante, espíritus o no. Dios es nuestro vencedor y nos ha dado esa victoria. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.